En la mesa número 1 estábamos Benjamín Morales, que es docente de la Universidad del Valle, de la Universidad Libre, y es especialista en medicina familiar. Era la mesa de los duros, ¿no? Está todo el cuerpo de representantes. Estaba Jorge Alejandro Cruz Muñoz, representante del comité académico, y Alejandra Barragán, representante del comité académico de la Universidad del Valle. Estaba Marta Lucía Rodríguez Paz, directora del programa académico de la Universidad del Valle. Estaba Jenny Carolina Correa, responsable de rehabilitación de la ES Ladera. Estaba Lina Fernanda Gudelo, coordinadora técnica de la modalidad institucional de Fundapre. O sea, teníamos las ONG. Estaba Mónica Barco, odontóloga de la línea de salud oral de la Secretaría de Salud Pública Municipal. Jenny Mabel Lara, odontóloga docente del bloque comunitaria y miembro del comité de currículo de la Universidad Santiago de Cali. Ahí estaba yo, que soy la responsable de gestión social de convenios de la ES. Entonces, en la primera pregunta que tenía que ver, si de acuerdo a la ley 1438, o sea, si es posible establecer un modelo de atención primaria en salud con el modelo actual de aseguramiento, si se podía articular. Y entonces se decía que salud familiar y atención primaria en salud son estrategias con muchas aristas, que son estrategias que se emplean para tener una visión holística, porque involucra diferentes ciclos vitales con intervenciones y seguimientos. La OMS define la salud familiar en función de la funcionalidad de la familia. Sin embargo, en el planteamiento que se hacía, se decía que los estudiantes no tienen mucho... Ay, sí, más pasito, es que yo hablo muy duro. Que los estudiantes no tienen mucho interés en el trabajo comunitario, que les interesan más las patologías menos comunes de los últimos semestres. Desde la parte conceptual se revisa el concepto de salud familiar y salud familiar y atención primaria en salud. En la conformación de los equipos se busca no fragmentar. Es una invitación a la reflexión que se da en la lógica que en la implementación de la estrategia se queda en lo asistencial y en lo biológico. O sea, decimos que vamos en la atención primaria, pero cuando vamos a ver lo que en realidad se hace, es una atención fragmentada donde se hace énfasis en lo asistencial, que tenemos una lista de chequeos de lo biológico. Se hacen alianzas desde el territorio con los actores de la zona. Falta fortalecer que confluyan todos los actores y hay una realidad. Hay limitaciones para el financiamiento de la estrategia. Se han dado aproximaciones al modelo de atención primaria en salud. Las universidades están sensibilizando al componente comunitario, dándole importancia a la parte de salud pública desde el trabajo multidisciplinario. Los médicos familiares deberían tener el liderazgo de los equipos de salud familiar, que tendrían la capacidad de articular los equipos. Hacemos toda una discusión y decimos si son los médicos familiares, y que más allá de la disciplina lo importante es que se tenga la capacidad de articular y de mirar todas las disciplinas. Desde la estrategia del aseguramiento hay que replantear el modelo para que sea posible ajustar los modelos de ciudad donde confluyan los actores y la financiación del modelo se dé sin discriminar regímenes. Lo decíamos porque nosotros tenemos un modelo de atención primaria en salud, de salud familiar, pero como empresa social del Estado solamente podemos trabajar con el vinculado y con el subsidiado. Y es el Estado el que debe responsabilizarse de las acciones de integración. Entonces la pregunta es cómo creemos que puede fortalecerse la estrategia para lograr mejores resultados a nivel local. Entonces es necesaria la articulación con las entidades que administramos el servicio de atención de la primera infancia, que se incluya el tema de odontología. Lo que se decía es que cuando se habla de primera infancia, entonces se tiene, por ejemplo, Fundapre tiene un muy buen trabajo, pero se queda en la parte nutricional y no está todo el componente de odontología. Esto funciona en la política de cero a siempre. Hay remisión y hay límites para la atención, donde es necesario involucrar toda la familia. Generar la difusión de todo lo que se hace en lo comunitario para que otros sectores se involucren. Todo lo que estábamos mostrando hoy de la evaluación era importante
que otros sectores lo conocieran para que ellos entiendan cuál es la importancia de este tipo de intervenciones. Involucrar a las EPS para evitar barreras administrativas que afectan a los pacientes, rescatar el papel articulador y responsabilidad del Estado en la salud de la población, que involucren todos los determinantes sociales de la población para el desarrollo de una política pública. Por ejemplo, lo que tiene que ver con infraestructura, con nutrición. No es solamente lo que tiene que ver con salud, sino que si estamos hablando de determinantes sociales tendríamos que estar involucrando ingeniería, teníamos que estar involucrando toda la parte nutricional, toda la parte que tiene que ver con educación, con nutrición, con seguridad alimentaria. Se debe fortalecer a través de la articulación intersectorial e interdisciplinaria y entender como ganancia para el personal, profesional y para la institución, entender el contexto cultural e histórico en la educación que se da a las personas de todos los regímenes, porque hacíamos una discusión. Nosotros estamos evaluando lo público, la empresa social del Estado, digamos así, pero en lo contributivo, en el grupo hablábamos, por ejemplo, que de la EPS contributiva generalmente no nos llaman para las consultas, no nos hacen seguimiento y nos quedamos así. Entonces se hace todo el énfasis en lo público. Incluso decíamos que generalmente en el contributivo el imaginario que se tiene del servicio de odontología de la EPS no es el más indicado. Y por eso la gente del contributivo, bueno, de media alta, lo que va es al odontólogo particular. Y esas atenciones no quedan en estadísticas. Y la evaluación se hace frente a los RIPS. El fortalecimiento debe venir desde los equipos de salud, mostrarles lo que es salud familiar, intervenciones puntuales, y de salud pública se ha pasado a comunitaria, que no puede ser entendible para todos los sectores. Entonces nos decían que teníamos que analizar cuál era el mismo discurso que nosotros, es que a mí no me gusta la por micrófono, cuál era el discurso que nosotros, con el que nosotros tratábamos de involucrar a todos los sectores. Las expectativas, entonces se dice que el proyecto es bonito, bueno, se reconoce que es bonito, eso es toda una ganancia. Entonces es bonito, pero se queda corto en los procesos de articulación con los determinantes sociales. La parte nutricional, la parte laboral, lo cultural, que permitan contribuir al mejoramiento de la salud. Se debe abarcar más e incluir otras estrategias. La parte educativa, se hizo mucho énfasis en la parte educativa. La alianza tiene un componente académico que se ha trabajado con las facultades. En el componente comunitario es necesario incluirlo a las otras universidades, que sea un factor multiplicador para lograr cobertura, importante porque es una estrategia que involucra al sector público, privado y comunitario, pero es necesario empoderar a la comunidad como un sujeto activo del cambio para un futuro libre de caries. Incluir el frente académico en la política de salud oral del municipio y del departamento, continuar el trabajo haciendo seguimiento e implementación, incluir la percepción de la comunidad respecto a la implementación de la estrategia, construir indicadores de tipo cualitativo. Pues se decía que se evidencian cambios, pero hay dificultad para volverlos un indicador. Se nota el proceso de cambio, pero no se evidencia. Entonces los indicadores deberían dar cuenta de los procesos. Y desde el quehacer, entonces, ¿cómo nos vemos ahí? Desde la formación académica del futuro profesional, hacer análisis curricular para fortalecer competencias a la generación para un futuro libre de caries, entender el proceso de la caries va más allá de la morbilidad, teniendo en cuenta los determinantes sociales y lo multifactorial. En la estrategia de generación sonriente, incluir las facultades de odontología para fortalecer lo preventivo más allá de lo curativo de toda la población. Desde la promoción y prevención hay que educar a la madre. Los estudiantes y profesionales de la salud piensan que la boca es un territorio de otras especialidades, por eso a los estudiantes de medicina se les hace énfasis en que deben revisar la boca y remitir en caso de ser necesario. Desde la Universidad del Valle, en el componente de nutrición, se da educación al componente cariogénico. Generar prevención a través de hábitos o estilos de vida saludables en la población, que la empresa privada continúe financiando donaciones y kits en las comunidades. Desde Fundapre se dice que es trabajar en la educación promoviendo otro nivel de conciencia y otras actividades que permitan a la comunidad involucrar en los procesos. Desde el quehacer odontológico, intervenir tempranamente para prevenir futuros dolores.
involucrar a todo el sector educativo para que se incluya la importancia del componente bucodental. Cuando se habla que se tiene que dar el certificado médico, que también se incluya el bucodental, el certificado bucodental. Desde la AS seguir promoviendo alianzas que involucren a otros sectores y fortalezcan el componente de APS, fortalecer las intervenciones en el componente académico y comunitario y trabajar en la cultura de evaluar cual y cuantitativamente las intervenciones que se realicen. No sé si el resto del grupo tiene sugerencias. ¿Se sintieron incluidos? Bueno, los integrantes estuvimos, en resumen, odontólogos de la Red de Salud Ladera, 2 personas de Univalle, odontólogas que nos acompañaron, la doctora Ángela María Franco del Proyecto Alianza y de Confandi. Sí, señora, hubo una odontóloga que nos acompañó de la parte privada. Y mi compañera Luz Marina Murillo, que es técnica de salud de la Red de Salud Ladera, que yo la invité porque sé que nos podía aportar mucho en el equipo. La mesa básicamente debía analizar las estrategias para la articulación de las acciones de los equipos extramurales con el equipo de salud bucal y de los programas IEPI, crecimiento y desarrollo y control prenatal de la AS Ladera. La primera pregunta decía, ¿cómo cree que puede articularse y aprovecharse el quehacer de los equipos de salud familiar y comunitaria en casa con las necesidades identificadas en los servicios de salud para los niños menores de 6 años en la Comuna 20? Lo primero que hicimos aquí fue identificar cuáles eran esas necesidades que tenían los niños para acceder a los servicios de salud, para poder definir de ahí en adelante las estrategias. Entonces, después de una discusión larga, porque creo que nos cogió la tarde en la mesa número 3, hablamos de la capacitación a los cuidadores y padres en forma individual con el fin de crear cultura a través del ejemplo de padres y cuidadores en el ver y en el hacer. Educar en los escolares sobre el cuidado de la salud y se les da la entrega de los controles. Las necesidades identificadas son el poco acceso a los servicios de salud, intervenir más en los cuidadores y padres para que se haga lo que se dice, mejorar la oportunidad de atención con aumento en necesidades de las familias para el acceso al servicio de salud y por ello no llegan a los niños a los sitios de atención. Volver a la atención casa a casa, crear mejores prácticas educativas de la salud bucal. Desde la academia, crear cultura en el estudiante de los procesos sociales, crear más interrelación con las EPS para que la atención se haga y seguimiento al paciente sano a través de alarmas de atención en los diferentes servicios. Como conclusión general de esa primera pregunta, nosotros definimos que era capacitar, que se hiciera desde la estrategia de atención extramural, la capacitación a los cuidadores y a los padres de familia para mejorar la salud oral de los niños. Otra estrategia que pudimos identificar fue la de llevar la educación a los programas de promoción y prevención directamente en la ESE, que haya articulación entre la parte de salud oral y los programas de promoción y prevención, como es el de crecimiento y desarrollo, el mismo programa para las gestantes, que haya una articulación real allí. Y la otra conclusión era identificar la población en riesgo y la población sana y hacerle seguimiento. Eso se llama seguimiento al paciente sano. En la segunda pregunta estaba relacionada con qué acciones esperarían que fueran apoyadas a través del proyecto Alianza Global para lograr generaciones de niños sin caries y sanos a nivel general. La primera acción
que esperaríamos que tener era generar un protocolo de trabajo para estandarizar la atención extramural. Sí, que esos equipos extramurales estén estructurados y trabajen de una forma organizada y con la metodología adecuada en los hogares que ellos visitan a diario. Un sistema que permita hacer seguimiento a los pacientes sanos, una capacitación a los grupos en formación comunitaria y capacitar en la calibración de diagnóstico y atención de manejo de caries. La tercera pregunta habla de, en la estrategia Soy Generación Más Sonriente propuesta por el Ministerio de Salud, se plantea la necesidad de aplicar barniz de flúor a todo niño menor de 2 años al 2015. ¿Cómo creen que pueden lograrse la articulación de los programas que atienden a esta población a nivel intramural y extramural para no duplicar esfuerzos? Básicamente, la conclusión de esta pregunta es lograr tener una herramienta que nos permita controlar la población, atender y así evitar la duplicidad de esfuerzos. Esa fue como la conclusión de esa pregunta. Y la cuarta habla de cuáles son las experiencias del grupo en torno a los alcances del proyecto Alianza Global por un futuro libre de caries a corto y mediano plazo. La primera expectativa desde la academia era la capacitación para toda la población que va a intervenir, los usuarios, y dar mejor calidad en la atención. Otra expectativa fue crear mayor cantidad de grupos de intervención a la población en forma permanente. Una tercera expectativa que tuvimos es el fortalecimiento de los equipos extramurales en todo el proceso, desde la estructuración, la documentación, el seguimiento, la dotación, la evaluación del proceso, es todo el fortalecimiento del grupo extramural, porque definitivamente es de allí de donde vamos a arrancar primero a identificar la población para poder hacerle un seguimiento eficaz. Y son como la puerta de entrada, ¿no?, a todo lo que es Alianza Global, nuestros grupos extramurales. Y la última pregunta habla desde su experiencia, ¿cómo cree que en su hacer diario aportaría en la generación de niños libres de caries? Entonces, desde lo académico hablamos haciendo un buen diagnóstico. Desde la academia también apropiación con la comunidad. Y por último hablamos de una correcta articulación con todos los programas, integralidad del paciente. Ese fue un aporte que se hizo desde la red de Salud Ladera, una correcta articulación de la parte asistencial internamente con todos los programas de promoción y prevención. Creo que esa es una forma en la que podríamos aportar a generar niños o personas con menos caries en un futuro. ¿No es más? Gracias. Y ahí tenemos un equipo interdisciplinario que estuvimos ahí, afortunadamente todos éramos de la del Valle, ve allí, entonces todos están los estudiantes del posgrado, estaba don Saúl, que es representante de la comunidad de la junta directiva de nuestra red, y tuvimos pues docentes. Entonces ahí hay la comunidad más rica porque estuvieron representantes de agrupación del FAMI y una profesora de una escuela de la Comuna 20. Dentro de las preguntas que nos tocó a nosotros, la primera es, ¿qué se conoce? ¿Qué conocen en torno al cuidado de la salud bucal de los niños y cómo la aplican? Entonces, pues fueron muchos los aportes que dieron y entre ellos se quedaron estos, que dentro de los integrantes de grupos nos encontramos interesados en iniciar por preguntar qué tanto es el conocimiento, ¿sí?, y el encargado de coayuda en el cuidado oral en los hogares, hablando en especial de las madres comunitarias.
de los hogares de los CDI, ¿no? Entonces la representante manifiesta que no cuentan con una capacitación extensa frente a ese tema. Entonces lo que nosotros aclaramos que una cosa es la formación que le dan a las madres FAMI y otra cosa es la formación que tienen las señoras que tienen en custodia el cuidado de estos chiquitines que van de los hogares de bienestar familiar. Entonces, no cuentan con una capacitación extensa frente a ese tema, excepto con algunas pautas básicas de la frecuencia de cepillada, ¿sí? Y también aportaban que se manifestaban falencias en la difusión de la información en cuanto a quienes han podido capacitarse. Se hace importante y requiere el acompañamiento en cuanto a la capacitación a todos los grupos organizados de la Comuna 20, no solamente la madre familia, la señora que tiene la custodia de los niños, sino todos los grupos que están en la Comuna 20 tengan contacto con estos menores. Ya que dice que realmente el contacto de las cuidadoras de los niños con los papás es nulo, porque es la señora la que cuida al niño, el que le cepilla los dientes, el que le limpia los dientes, el que le utiliza la seda dental, bueno, todo lo del cuidado bucal, pero realmente el contacto con los padres es poco, decía la señora. Entonces se requiere una capacitación integral que abarque varios enfoques de cuidado oral, dentro de ellos la técnica del cepillado, la nutrición, cambio de cepillo, los hábitos, y fortalecer estrategias de multiplicación garantizando la adherencia de los padres a la continuidad y compromiso del cuidado oral de los niños. Debido a que en la mesa de trabajo participan varios sectores, se evidencia en la discusión que se requiere una información más uniforme y profunda, no solo de capacitar a los encargados, sino a todas las organizaciones comunitarias, que era lo que decíamos ahora. Y se propone darle continuidad para los programas de alianza a academia asistencial en las comunas, porque decíamos también de que mientras esté la academia en las instituciones, no solamente en la Comuna 20, en cualquiera de las comunas, está la academia y listo, pero en el lapso de las vacaciones o hay un bache allí, entonces los programas, la idea es que se perpetúen con calidad y no que se va a la academia, entonces no está el mismo recurso humano, porque ya van 5 o 10 estudiantes, qué sé yo, más la docente, entonces ya se queda solamente la higienista oral con la auxiliar de odontología y el odontólogo, y realmente a veces uno mira y decían ellas que el recurso humano era poco. Entonces les dice, los profesionales pueden continuar con esta labor un periodo de tiempo con mayor proyección. Las madres comunitarias proponen abrir espacio en las reuniones de padres de familia para concientizar a los padres como primer foco de población en cuanto al cuidado de la salud oral. Y la maestra manifiesta articular a los programas que intervienen en la población infantil, porque muchos esfuerzos se están haciendo de forma independiente. Entonces, educación va por un lado, salud va por otro lado. Entonces, la idea es que haya un trabajo en red donde todo el mundo tenga asiento y se pueda participar. Bueno, ¿qué más? Ahí nosotros manifestábamos una preocupación y es desde el sector del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o sea, que qué rico que los responsables de bienestar, no las señoras que tienen al cuidado de los niños, sino personas que tengan la capacidad de decidir, estén sentados en estas mesas para que ellas también puedan aportar, porque nosotros discutimos y aportamos, pero ellos que están ahí arriba ni se dan por enterados a veces. Bueno, esa es. Y la otra es resaltamos la importancia de formación que brinda el estar en contacto con profesionales de diferentes ramas de salud, que les permite a quienes están en contacto directo con la población infantil. Ahí hablamos, era la interdisciplinaridad, que no solamente es el odontólogo, no es el médico, no es la enfermera, es la trabajadora social, es la profesora, es el señor de la JAL, bueno, que todo el mundo tenga que ver en esta situación. La segunda pregunta es ¿qué piensan acerca de los temas presentados por la Alianza Global y dónde se ubican? ¿Listo? Entonces había un representante de la Junta y dice que manifiesta que el perfil epidemiológico no nos sorprende en cuanto a sus resultados, ya que es bien conocido el índice de caries que se presenta en la desheladera, ¿sí? Pero faltan tomar decisiones más radicales en las entidades, observándolo como un problema de salud pública. Entonces no tengo verdad, el perfil epidemiológico lo da, y usted va a la secretaría y ahí le dicen es heladera o la comuna o la S Oriente y le dicen cuál es el perfil epidemiológico y sus 10 primeras causas de morbilidad. Pero es qué hacemos frente a ese perfil epidemiológico, qué decisiones se tienen que tomar y qué intervenciones para lograr un impacto y poder evaluarlo. La docente de la Escuela de Odontología Univalle manifiesta que se necesitan plataformas de seguimiento y de participación más frecuentes en donde se puede articular trabajo en conjunto. Entonces ahí sería revisar resultados y plantear una continuidad de las estrategias que se buscan implementar o que se implementan en un momento dado. La representante de la FAMI dice que
una de las grandes falencias son las diferentes barreras administrativas y de trámites que se encuentra el paciente o al acudiente cuando se va a la institución de salud a solicitar la cita para odontología. ¿Listo? Entonces ella pues se preocupaba por eso y dicen que además también cuando va el papá y lleva al niño o va la persona a buscar la cita de odontología, tienen problemas en la atención. Ella hablaba algo de los elementos, ¿no era doña Teresa? De los elementos que utilizaban de pronto en los procedimientos de odontología. Decía doña Teresa que las consultas allá había una de urgencia y que la consulta se la daban al mes y siendo una urgencia odontológica. Ella manifestaba muchas situaciones allí. También manifiesta, el señor decía que el enlace de las esferas más altas políticas, ya que se considera que un problema fuerte es la voluntad política, donde ellos observan que la política se ha vuelto, donde la atención en salud se ha vuelto un negocio. Entonces ellos, la percepción de los representantes de la comunidad lo ven es que la productividad, y si lo pagan entonces lo hacemos, si no lo pagan no lo hacemos, ¿sí? Entonces ellas manifestaban eso. Además también tenían muchas razones que decían que iba al paciente, pero si no lo cubre el POS, entonces no se lo hacen y ya toca o sea, ya son cosas económicas que realmente, hablando de heladera, pues nosotros no tenemos muchos servicios para ofertar así, porque a veces la gente no tiene con qué pagar si no se lo cubre el POS, pero eso es política pública, o sea, eso viene ya dentro de la misma contratación. En la pregunta, la otra es: ¿cuáles son las expectativas del grupo en torno a los alcances del proyecto Alianza Global por un futuro libre de caries a corto y mediano plazo? Entonces hablábamos y decíamos que hay que mirar la importancia de lograr las metas propuestas. Aquí pues Alianza por un futuro libre de caries, y una de las expectativas es conformar mesas, o sea, dar continuidad al trabajo que venimos haciendo, ¿sí? Formar mesas, concertar mesas con diferentes actores para dar la continuidad, y más en la comuna. Y decían que en general se manifiesta que los objetivos planteados a corto y mediano y largo plazo se pueden alcanzar. O sea, nosotros decíamos, mire, pueda que no haya plata, ¿sí? Pero hay una voluntad, hay unas ganas. Entonces, mientras hayan ganas y haya voluntad, uno va para adelante, no queriendo decir pues que todo se logra con eso, pero sí se puede alcanzar lo que están proponiéndose. Entonces dice que la odontóloga investigadora manifiesta que se requiere fortalecer estrategias de incentivar a los padres de familia frente a los servicios de salud oral. O sea, que cambien la percepción del odontólogo. Entonces nosotros le decíamos, a mí me da miedo escuchar la fresa. A mí escuchar la fresa es un trauma. Entonces muchas veces uno no va al odontólogo no porque no quiera, sino porque... Entonces decía la odontóloga que lástima que a ellos los identifiquemos con dolor, que los identifiquemos con el sonido. ¿Perdón? Eso, entonces que eso es preocupante. Entonces que hay que cambiar como esa percepción del odontólogo y de la población hacia ellos. Articularse con todos los programas comunitarios, como por ejemplo, decía la señora de Bienestar Familiar que en la Comuna 20 hay un programa con unas escuelas, creo que son los martes y los jueves, que hay el señor de la Juntación Comunal y lleva a los niñitos a piscina, y que son muchos niñitos, son como 300 niños. Entonces que aprovechar esos espacios para ver cómo se puede trabajar con ellos en red, y como son de la Comuna 20, pues agarrarlos de una vez para darles la atención en promoción y prevención, no tanto en lo curativo. Decíamos que se requería fortalecer los CID en concientización en madres gestantes. O sea, la idea es que esto se trabaje antes de que nazca el bebé. Vincular la asociación de usuarios y comités de vigilancia epidemiológica comunitaria a las reuniones establecidas, ya que fortalecerían el proceso y coadyuvarían al cumplimiento de metas. Entonces nosotros decíamos, por decir algo, que en la DERA la sugerencia científica y asistencial el último jueves de cada mes se reúne con todos los médicos y enfermeras en 2 jornadas. Entonces que allí, por ejemplo, vean la doctora Luz Karime, ella va y pues cuenta el cuento, ¿cierto?, de la alianza, y todo el mundo se da cuenta. Ella se reúne con sus odontólogos y sus higienistas, ella vuelve y cuenta con las enfermeras. O sea, que como que todo el mundo manejemos el mismo idioma y conozcamos. No que así en la Comuna 20 hay un proyecto, sí, ¿y eso qué es? O sea, que todo el mundo como que conozca, y logrando así, también con el doctor Lenig en urgencias, entonces ahí los médicos desde urgencias pueden referir los niños a atención odontológica. O sea, el trabajo en red para fortalecer los procesos.
Dice, la estrategia de educación no solo puede basarse en entregarles kits de limpieza, se hace necesario plantear un paso a paso que incentive la presencia de bienestar familiar con el fin de plantear un trabajo guiado y con enfoque diferencial según la comunidad. Solicitar claridad o rendiciones de cuenta por el eje al Comité Municipal de Infancia y Adolescencia frente al tema, ya que están a cargo de estos espacios y que a la manera de ver. ¿Qué es eso? Bueno, en conclusión lo que quiere decir eso es que a este grupo debe involucrarse otras instancias, otros actores para que todos vamos apuntando a cero caries, pues Alianza a liberar los niñitos en el 2026 sin caries. Entonces decía, desde la experiencia, ¿cómo cree que su quehacer aportaría en la generación de niños libres de caries? Entonces decíamos que era necesario que todos los profesionales tuvieran una mirada más holística e integral y no solo concentrarse en su campo específico. Otra vez, o sea, que todo el mundo, desde la psicóloga, trabajo social, todos apuntemos eso, porque no es solamente la responsabilidad del odontólogo, ¿sí? Es la responsabilidad de un equipo interdisciplinario, desde el auxiliar de enfermería, bueno, que todo el mundo hablemos la importancia de que los niños no nazcan con caries, no adquieran la caries. Es necesario que quienes tienen espacios institucionales de los comités científicos, ahí es donde decíamos, socializar e informar a los asistentes acerca de este tipo de trabajos, dándole una mayor cobertura de información y de esta manera se unan al propósito global, pues el objetivo de la alianza. Dice que también era bueno unir a las demás universidades, porque preguntaba el señor de la comunidad que por qué si solamente lo hacía la Universidad del Valle, que por qué no estaban las otras universidades. Entonces ahí las profesoras le explicaron el por qué no y le explicamos a él pues que lo rico es que todas las universidades apuntaran a lo mismo, pero entonces él se le aclaró ahí también eso. Se están haciendo esfuerzos para romper paradigmas del servicio comunitario y en ello frente académico, no, así no era, ya que la Universidad del Valle hace más énfasis en la atención primaria, o sea, entonces le explicamos que los contextos a veces de las escuelas de formación son diferentes, entonces la Universidad del Valle puede tener un énfasis, la Libre otra, la otra, no queriendo decir que todas apuntan a un bienestar de la población en general. Dice, el docente de Univalle requiere mejorar el indicador para medir la prevalencia de caries para poder intervenir una forma de vigilancia y control adecuado. Es necesario la uniformidad en todos los odontólogos para el manejo de este criterio, pero hablamos era de que, así como la doctora Luz Karim, ¿se acuerda cuando empezó a aplicar la ficha para la fluorosis y ya está en el Civigila? Entonces, ¿qué posibilidades había de que también se hiciera una ficha de notificación para la caries? O sea, que el odontólogo lo reportara el médico, pero la doctora explicaba el por qué ha sido como tan dispendiosa la situación para empezar a reportarla como tal. Dice, maestra manifiesta que se está trabajando en el tema de nutrición y dieta, pero que eso no ha sido fácil, más considera que ella hablaba allí que le preocupaba porque bienestar familiar pero algo lleva los alimentos para los niños y es lo mismo para todo el mundo, ¿sí? Entonces ellos ya, pero no tienen como, no digamos la capacidad, sino como el tic de decir, bueno, voy a la escuela, evalúo los niños, miro que realmente qué requieren en la nutrición, que aporte más a la nutrición, que no les haga daño para los dientecitos, bueno, todo lo que se debería hacer, pero no. Entonces el mismo desayuno que llega a la escuela, un ejemplo, no sé, a la escuela Fray Damián, decir así, es el mismo desayuno que llega el niñito de allá arriba de Cascajal o del Saladito. Entonces querían ver como el contexto para, según eso, también apuntar, fuera de que no haya caries, pues a ganar peso, la desnutrición, o sea, que sea un servicio integral. Dice, odontólogos presentes quieren aportar que se requiere estrategias nuevas para buscar concientizar a la población en las salas de espera. Contaba uno de los odontólogos que está haciendo el posgrado. Decía él que él venía del Cauca y que ellos en las salas de espera, ellos dejaron montado el proceso y era mostrar por videos como pues todo lo referente al cuidado de la salud bucal. Se deben implementar trabajos bien remunerados, también vemos que es que a veces, por decir algo, pues el salario realmente, no solamente de los odontólogos, sino de los
empleados de salud no somos bien remunerados, entonces usted tiene que salir corriendo, al odontólogo le miden por las estadísticas, cumplió la meta, no cumplió la meta y cuánto tiempo, ahora todo es productividad. Entonces decían que realmente la remuneración, pues que son bien remunerados, los tiempos de consulta, y que realmente decíamos que la importancia es enfocar el trabajo en las gestantes. Entonces donde nosotros le decíamos a ella, mire, ahora nosotros tenemos una cosa de ganar, y es que el presidente de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia es bayuno. Entonces, ir y coger a todas esas organizaciones que tienen que ver con la atención prenatal, para si uno logra concientizar a la gestante, cuando nazca el bebecito, ella va a ir en esa y va a ver la importancia y va a cuidarle más los dientes, diríamos nosotros, ¿listo? Implementar educación diferencial por ciclo vital y no de forma general. Entonces decíamos, por ciclo vital no es lo mismo hablarle a la mamá, al adolescente, que hablarle al adulto mayor. Entonces, una manera y una estrategia con las nuevas TIC de hablarle a las adolescentes, a las adultas jóvenes y así sucesivamente por ciclo vital. Cambios de política de salud, ya que se mide al odontólogo por productividad, lo que decíamos, de operatoria, más no por la prevención, que no todo es que cuántas amalgamas puso, no sé, la doctora me dirá allí los indicadores porque yo no los conozco de odontología. Entonces, más por eso que por actividades de promoción y prevención. Ya creo que acabamos. Bueno, muchas gracias.